Mm, Buen día a todos. Yo soy Miguel Márquez, licenciado en Estudios Internacionales, estudiante de la maestría en Fronteras de Integración de la Universidad de los Andes, el núcleo Táchira. Bueno, primero se van a preguntar por qué ando vestido con el traje de esgrima. Bueno, normalmente suelo subir videos en los que estoy practicando en la sala de esgrima de San Cristóbal, del estado Táchira. Bueno, en esta ocasión quise aprovechar de ponerme el traje para más bien hablar de un tema que atañe a lo que son las fronteras y la integración. El tema de hoy se trata de los problemas económicos que surgen a raíz de la decisión política de Nicolás Maduro Moros en 2015 sobre lo que es el cierre de la frontera. Y bueno, dado que no quise usar hoy corbata, no quise usar traje, dije no, vamos a usar el traje de esgrima ya que ando deportivo. Entonces, bueno, esta es mi introducción al video de hoy, espero que les guste. Bueno, aquí estamos otra vez. Voy a hablarles un poco de lo que fue la repercusión económica del cierre fronterizo en las regiones de frontera, colombo-venezolano. Bueno, tengo que hacerles el comentario de que tengo que manejar esta laptop de esta manera, porque si bien tengo el programa Kazam para grabar en aquella otra, pero no me deja mostrar la presentación de PowerPoint de la manera que me lo hace acá. Este es Windows y aquella pues tiene Kubuntu, que todavía tengo que aprender a manejarlo bien. Bueno, esta es la presentación que les voy a mostrar. Que esta es la pantalla de presentación. Iba a ir en el video, pero no sé cómo montarlo de esa manera. Que con el hecho de que haya audio, creo que el micrófono está dañado, pero no importa. Aquí tengo la cámara. Entonces, bueno, ahí está las repercusiones económicas del cierre de paso fronterizo. Como este tema es tan amplio y no quiero meterme con temas que han tocado los demás compañeros, que ellos se encarguen de las estadísticas. Entonces yo voy a hablar desde otra perspectiva, que es la teoría de los sistemas de Morton Kaplan, quien en 1957 lo incorpora como una teoría de las relaciones internacionales. Bueno, aquí podemos observar la presencia de 5 elementos para el análisis. Están las normas esenciales, pueden verlo aquí, normas esenciales, las variables clasificatorias, las variables de capacidad, las variables de transformación y finalmente las variables de información. Entonces, al seguir aquí con la lámina, podemos ver en primer lugar entre las normas esenciales. Bueno, le podemos leer aquí: los actores son estados-nación. En segundo lugar, estos actores se relacionan mediante la guerra y el comercio, ojo, con sus respectivos matices. No sé si se llega a leer allí. En tercer lugar, ellos presentan puntos de contacto territorial que conocemos como los límites. Y por último, dentro de las normas esenciales, que estos actores presentan unas regiones que rodean los límites que denominamos fronteras. Esto, a pesar de que suena muy tonto, pero en esta teoría hay que explicarlo de esa manera porque cada norma cuenta, hay que considerar cada variable, cada elemento. En segundo lugar tenemos las variables clasificatorias. Entonces allí clasificamos a los estados-nación en economías diversificadas, que serían aquellas que producen, comercializan no solo un rubro, sino
o para no decir todos, pero por lo menos lo suficiente como para tener un mercado interno, como decirlo así, que esté provisto de esos rubros. Y las economías monoproductoras que, como en el caso de Venezuela, pues solamente logran exportar un producto. Incluso en ocasiones hay países que no tienen capacidad siquiera de producir a lo interno, sino que todo lo tienen que importar. Bueno, el caso de Venezuela. Ajá, en tercer lugar tenemos las variables de capacidad. Y ahí tenemos que los actores definen la capacidad, bien sea por la presencia de sus parques industriales, la presencia de los puertos, que son un elemento de poder muy importante para los actores, los pasos fronterizos terrestres, la diversidad de rubros, que es lo que estaba comentando hace un momento, con la variable clasificatoria, y el estado de la infraestructura, que también es muy importante porque hay que tomarlo en cuenta al momento de hablar de los casos concretos. Bueno, ahora pasamos lo que son las variables de transformación, y allí es cuando uno menciona que el sistema se transforma. En el caso teórico vamos a exponerlo de dos maneras: o se transforma cuando mejoran las capacidades de los actores, que sería transformación positiva, o cuando dichas capacidades desmejoran, que sería una transformación negativa. Hay que tomar en cuenta una consideración que hace de realismo ofensivo, de que cada parte considera no solo su propia ganancia individual, sino que lo compara también en relación a aquella de la otra parte, una cuestión que dice John Mearsheimer en su libro La tragedia de las políticas de la gran potencia. Eso en cuanto a la cuestión de que cada estado, y eso lo podemos leer acá, cada estado considera las cuotas de poder relativo de manera distributiva. Es muy extraño el caso que un estado lo haga de manera absoluta. Entonces, en ese caso, los estados que maximizan su poder relativo, dice Mearsheimer, están interesados sobre todo en la distribución de las capacidades materiales. Entonces, eso quiere decir, vamos a voltear para acá, eso quiere decir que de repente, vamos a poner el ejemplo de las grandes potencias actuales, Rusia, Estados Unidos, China. Entonces, si de repente empiezan a incrementar su cuota de poder Rusia y China, Estados Unidos va a estar sensible frente a ese aumento, porque claro, a medida que aumenta el poder relativo de esos dos potencias emergentes, el poder relativo de Estados Unidos disminuye. Es distributiva la relación, no es como la gente piensa que ellos van creciendo. Bueno, eso dependiendo de la perspectiva teórica también. El caso del realismo ofensivo pues es distributivo. Bueno, aquí seguimos. Van 6 minutos ya. Y bueno, tenemos finalmente lo que son las variables de información dentro de esta teoría. Entonces, dentro de esas variables tenemos que las decisiones políticas repercuten en las capacidades económicas, bien sea de manera positiva o bien sea de manera negativa. Bueno, un precepto que también podemos tomar de Hans Morgenthau, uno de los principios del realismo clásico, que dice que todas las cuotas, ay, perdón, esa es otra norma, que dice que los intereses se van en términos de poder, y además que los criterios políticos van por encima de los demás criterios, incluyendo el criterio jurídico, o sea que todos los demás criterios se subordinan al criterio político. Bueno, en segundo lugar, dentro de las variables de información tenemos que los estados pueden abrir y cerrar los puertos y los pasos fronterizos cuando los requieran políticamente conveniente. Ahí aplica el mismo principio de Morgenthau, de realismo clásico. Y finalmente, esto es un elemento que tomamos de los temas de integración regional, aunque se pueden aplicar también para contextos no integrados, y es que la proximidad espacial puede influir positiva o negativamente en las capacidades de los estados y de las regiones fronterizas.
Eso lo vamos a explicar bien concreto en las próximas láminas. Bueno, entonces vamos a avanzar por un momento. Aquí podemos observar un mapa de la posición de los puertos frente a la frontera colombo-venezolana. Entonces, bueno, vamos a observar aquí que hay unas estrellas. Entonces, este es el puerto de Santa Marta, que no es el más grande, pero es el más cercano a la frontera colombo-venezolana del lado colombiano. Y al mismo tiempo pues tenemos el puerto de Maracaibo, que si bien no tiene mucha importancia por ser un puerto muy pequeño, pues igual se toma en cuenta por la cercanía frente a la frontera colombo-venezolana. Si se pueden ver los demás puntos, están marcados con estrellas amarillas, son otros puertos. Dense cuenta que a medida que avanzamos o mejor dicho, nos alejamos hacia la línea fronteriza, es que estamos encontrando los puertos. Entonces ahí podemos ver en un color ocre lo que es la línea fronteriza como tal, la línea limítrofe, perdón. Entonces claro, a medida que nos alejamos de la línea limítrofe es que encontramos la cuestión de la posición de los puertos de cada país. Ahora bien, hay que tomar en cuenta, vamos a avanzar la lámina, no, aquí mismo. Aquí ubico una línea que va de norte a sur, o mejor dicho, de noroeste a sudeste, que es como la dirección que sigue la distancia en relación a lo que son las zonas costeras de la frontera. Entonces, claro, ahí puse a mayor distancia, son mayores costos. Eso considerando la cuestión de la proximidad espacial. Entonces, ¿qué ocurre? Que mientras más distancia son mayores los costos y mayor desatención de la frontera también. Claro, podemos ver que está La Guajira no es un sitio que esté tan atendido. Más bien la mejor zona en ese aspecto es lo que es Táchira, Norte, Santander. Pero en líneas generales podemos observar que a medida que nos alejamos de la costa colombo-venezolana, se puede ver una mayor desatención de la frontera en todo ámbito, tanto el económico, el político, cultural, o sea, como dirían los caraqueños, Monte y Culebra. Bueno, ese sí sería el Monte y Culebra, aquí donde está la punta de la flecha. Bueno, pero dejando las bromas de lado, entonces, ¿qué ocurre? Que esto ya ocurre en contexto de paso fronterizo abierto. O sea, ya vamos empezando mal por ahí. Entonces, hasta que llega este señor, Nicolás Maduro, que ordena el cierre de la frontera en 2015. Entonces, claro, ya la proximidad espacial juega de manera distinta. Hay un bloqueo fronterizo, aunque ese bloqueo es relativo porque más bien acelera lo que es el proceso de contrabando. Trataron de usarlo como un instrumento para paliar el contrabando, pero más bien lo que hicieron fue reforzarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya las regiones fronterizas no comercian entre sí. Claro, con frontera, con límite cerrado, con paso limítrofe cerrado, ya cada región fronteriza pues toca buscar productos de otras partes para poder mantener, mejor dicho, para poder mantener un comercio y para poder subsistir. Entonces, claro, necesitan dedicar más tiempo, más distancia, más dinero, más atención, más trámites, etcétera, para acceder a los puertos. Ya no pueden usar los pasos fronterizos, sino que tienen que apelar a una mayor distancia con sus puertos nacionales. Entonces, claro, allí la proximidad espacial juega distinto, pero solo geográficamente. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque ya no hay un acercamiento binacional en la frontera, o sea, no hay una interacción binacional en el que los habitantes de frontera pueden comerciar entre sí de un lado y del otro del límite internacional, sino que tienen que alejarse, que era lo que comentaba hace rato, tienen que alejarse respectivamente de su zona para buscar rubros, para buscar servicios, para tener las provisiones
de productos desde los puertos de sus respectivos países. Entonces por eso digo que la proximidad espacial juega distinto, pero ojo, solo geográficamente hablando. La regla de juego en cuanto a los costos se mantiene. Mientras mayor es la distancia, son mayores los costos y pierde sentido. Incluso el contexto de integración que había antes ya se termina de perder con un contexto de frontera cerrada. Entonces, ¿qué ocurre? Por lo menos en cuanto a sus normas esenciales, lo que es la teoría de los sistemas, claro, ahí vemos que los actores son Estados-nación, Venezuela y Colombia, los cuales se pueden, ojo, de aquí escribo se relacionan, pero se pueden relacionar, porque son una hipótesis, se pueden relacionar mediante la guerra y el comercio con sus matices. Entonces, claro, en este momento tenemos un contexto de roces diplomáticos entre Venezuela y Colombia, a pesar de que hay un acercamiento mínimo entre los dos países por el tema del proceso de paz con la FARC, el ELN y otros grupos guerrilleros y paramilitares, entre otras cosas. Bueno, decía, sus puntos de contacto territorial son los límites, de hecho este sería el límite colombo-venezolano, el límite internacional, y las regiones que rodean a dicho límite son las fronteras, las regiones fronterizas. Bueno, entre las variables clasificatorias tenemos, los estados-nación se clasifican en economías diversificadas y economías monoproductoras. Bueno, ya había mencionado que el caso de Venezuela es una economía monoproductora, mientras que el caso de Colombia más bien apunta hacia una economía diversificada, no de manera plena como un país europeo, como Brasil, como Estados Unidos, que ese sí diversifica, casi que todo lo produce, pero va en esa dirección, por lo menos. En cuanto a las variables de capacidad, entonces los actores estudiados definen la capacidad de esta manera. Colombia, por un lado, presenta mejores capacidades que Venezuela. Sin embargo, en ambos estados las regiones fronterizas son económicamente golpeadas por el cierre de frontera. O sea, hay que tomar en cuenta de que a pesar de que Colombia tiene mejor capacidad en cuanto a economía y otros ámbitos que Venezuela, está el problema de que igual las regiones fronterizas presentan el problema económico, bien sea, un ejemplo, por lo menos lo que es la cuestión de la pobreza, lo que es la cuestión también de, bueno, lo que es el comercio en sí, la reducción del comercio. En Venezuela pues se nota mucho más, pero es un problema que toca a ambos lados de la línea limítrofe. No nada más a Venezuela y no nada más a Colombia, sino a ambos, a las regiones fronterizas de ambos estados. Okay, entonces aquí tenemos una variable de transformación donde el sistema binacional se transforma concretamente con una desmejora de las capacidades en las regiones fronterizas de Venezuela y Colombia. Ergo, hay una transformación negativa en este caso. Como decía, por lo menos Colombia tiene mejores condiciones en general que Venezuela, pero en cuanto a regiones fronterizas se refiere, pues hay un desmejoramiento más bien en esas capacidades. Y bueno, finalmente lo que son las variables de información, tenemos que las decisiones políticas repercuten en las capacidades económicas. En este caso el cierre de fronteras fue una decisión política de parte del gobierno de Venezuela, y Colombia recientemente tuvo también su respuesta al imponer trabas administrativas para el paso fronterizo de los venezolanos. Ya exigen visa, ya exigen una serie de requisitos que no hacían antes, aunque esos requisitos pues no son problema, porque igual uno legalmente puede ir al consulado y presentar documentos y esas cosas para entrar a Colombia. Ok, en segundo lugar, los estados pueden abrir y cerrar los puertos y los pasos fronterizos cuando lo requieran políticamente conveniente. Claro, eso no significa que sea lo más racional en el caso de Venezuela, porque justamente con los problemas económicos que tiene, una de las políticas que debería adoptar más bien sería el de utilizar la frontera como un catalizador para mejorar las condiciones económicas, no para empeorarlas como está pasando ahorita.
Y finalmente tenemos que la proximidad espacial en este caso influye negativamente en las capacidades de los estados y de las regiones fronterizas, ya que no hay comercio que les provea de bienes y servicios en frontera, que es lo que estaba comentando hace rato con la cuestión de que, claro, en frontera cerrada no hay transacciones, o por lo menos no de manera legal. Tampoco hay transferencia de bienes y servicios, sino que tienen que cada región fronteriza buscar productos en los puertos que son más lejanos respecto al límite internacional y respecto a las regiones fronterizas del otro estado. Y bueno, por ahora esto es todo. Bueno, traté de hacer un mejor video, pero yo todavía no manejo esa parte tecnológica tan profunda. Y tengo la merma tecnológica también, que tengo una computadora muy viejita, pero que es la que me mantiene usando el Windows y el que me permite hacer muchas cosas académicas a veces, pero sin micrófono pues no puedo hacerle mucho, no puedo usarla mucho. Y aquella que es la mini laptop pues está mucho mejor condicionada, pero tiene Kubuntu y el Kubuntu todavía no lo sé manejar al 100%. Entonces es una traba, tengo que manejar dos computadoras para nada más hacer este video. Entonces opté por usar una cámara digital para poder grabar. Bueno, por ahora esto es todo. Soy Miguel Márquez, licenciado en Estudios Internacionales de la UCB y estudiante de la Maestría en Frontera e Integración de la Universidad de los Andes. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Un video así flash rápido, pero ¿qué más? Bueno, les deseo una feliz mañana, un feliz día, que la pasen muy bien.